Y el capitán Frío, Feletti amenazó con volver a precios máximos. Crece el malestar empresario, hay temor por un posible desabastecimiento de los 1.247 productos originales. Feletti frisó 1.650. Y le dijo a las empresas que si no llegan a un acuerdo voluntario, bueno, no sería muy voluntario después de escuchar esto. No. Si no llega a un acuerdo voluntario, va a publicar una resolución con precios máximos, o sea, un congelamiento total. Hernán Lacunza es economista, está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Hernán? Lanata, ¿cómo andás? Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Alguna vez sirvió para algo congelar los precios? La verdad que no solo en Argentina, sino en ninguna parte del mundo. Cuando yo escucho estas reacciones del gobierno al problema inflacionario, uno la verdad es como cuando vas al médico y decís tengo 38 de fiebre y te da un antifebril, te lo tomás 2 días, tenés 39, volvés y te da una doble dosis de antifebril, te lo tomás 2 días más y tenés 40, y entonces ya y te vuelve a dar un antifebril. Entonces ya te vas la tercera vez más preocupado de lo que entraste, porque obviamente gastamos un montón de energía y de antifebriles en reprimir síntomas, que es la suba de precios, la inflación, y nada de energía en explorar las causas, y más bien el gobierno se contenta en atribuir causas siempre externas, ¿no? La inflación internacional, los empresarios oligopólicos y mezquinos, que es la excusa perfecta para deslindar responsabilidades, ¿no? Entonces, sabemos que esto no va a funcionar, lo sabe también, creo, el gobierno. Fíjate, cuando dice, no, queremos 90 días de paz y amor, 90 días, eso es un plan antiinflacionario, el día 91, ¿qué va a pasar? Así que, bueno, me parece que es preocupante el problema, síntoma que es una inflación, más preocupante la terapia, porque bueno, evidencia un desconcierto sobre la naturaleza de este problema. Está Marina del Poyeto en línea. ¿Querés hacer una pregunta, Marina? Hola, Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Marina? ¿Bien? Muy bien. A ver, coincido en lo que decís, o sea, claramente congelar precios no es una política antiinflacionaria, es una política para tratar de llegar con la inflación un poco menos escandalosa a la elección. Ahora, ¿cómo ves la dinámica de precios en los próximos meses? Digamos, ¿qué estás viendo con el Banco Central y qué estás viendo con el programa, con el fondo? Bueno, de nuevo, ¿no? El Banco Central hace silencio, ¿no? Raro, ¿no? Y cambiamos a la Secretaria de Comercio. O sea, el pianista desafina y cambiamos al violinista. O sea, nada que ver, estamos desorientados de nuevo sobre las causas y las responsabilidades. El Banco Central hace 1 año y medio que no habla de inflación. Cuando vamos, viste que ahora se habla de hay que hacer falta consenso sobre este tema también. Bueno, hay un primer capítulo para consensuar, que es en el ámbito institucional para eso, que es el Congreso. Y hay un proyecto de presupuesto ya presentado. Fíjate, Marina, Jorge, que ustedes ni me preguntan sobre el proyecto de presupuesto. ¿Saben por qué? Porque no lo cree nadie. O sea, no sirve para alinear ninguna expectativa, no sirve para tomar ninguna decisión de ahorro, de inversión. Y eso es lo que ese debería ser un puntal, una primera base de discusión para establecer consensos. ¿Y qué dice el presupuesto, Marina? Digamos, el Banco Central, ¿qué va a hacer? Bueno, tiene un agujero fiscal de 5 puntos del producto el año que viene, de financiamiento. Inventa fuente que no va a tener, de préstamos internacionales, de deuda voluntaria, que no va a tener. Con lo cual, lo que va a hacer el año que viene es agravar todavía el agujero fiscal. ¿Por qué digo agravar? Porque el agujero fiscal, que es lo que provoca la emisión, que es lo que provoca la inflación, que es lo que estamos hablando, sin COVID, o sea, sacando el gasto de la pandemia, este año es de 2,5 puntos del producto. El año que viene va a ser 3,3. Hace 2 años era 0,5. O sea, lo que ha hecho este gobierno es un desajuste. Tiene razón el ministro Guzmán cuando le contesta a la vicepresidenta, no hubo ajuste. Es verdad, hubo desajuste. Lo cual me preocupa porque cuando hay un desajuste público lo pagan los privados, con más impuestos, con más inflación, como en este caso,
Y cuando entra un gobierno en su interna, en una dinámica donde la discusión es a ver quién es más irresponsable, a ver quién desajusta más. Fíjate que este proyecto de presupuesto que desajusta más, un ala del gobierno lo corre todavía más por izquierda, dice no, es un presupuesto de desajuste, hay que gastar más, como si sin pensar en cómo se va a financiar. Bueno, me parece que respondiendo a tu pregunta, Marina, entramos en una dinámica muy compleja de causas equivocadas y de militancia por gastar y desajustar, que digo, me parece que la inflación la inflación de este año es un piso del año que viene, ¿no? Vos es que hablando justamente de inflación, yo estaba viendo ayer, no me acuerdo dónde, que se calcula la inflación de alimentos y bebidas para este mes de más de 5%. ¿Vos coincidís con este número? Y en ese caso, ¿ese número es un número que va a ir en aumento hacia fin de año? No tengo un termómetro cotidiano de los precios, porque nadie le puede competir al INDEC, Jorge, con la capacidad de medición y de relevamiento de precios que tiene. Pero es una dinámica ascendente. A ver, nosotros pasamos a un régimen de inflación de 50% anual, 3,5%, 4% mensual. Esa inflación es invivible. Y por supuesto en alimentos es igual que el promedio. Un mes puede ser un poquito menos, otro mes un poquito más. Es invivible porque todos los contratos se acortan. Nadie quiere hacer hoy ni un contrato de alquiler porque nadie se quiere quedar largo o corto, depende si tenés que cobrar o pagar, respecto a la inflación. Entonces no hay ningún contrato en la economía, no se puede invertir, no se puede pensar a más allá de 3 meses. Me parece que, digamos, y eso obviamente, cuando, anecdóticamente, ¿no? ¿Te acordás el audio de la diputada Vallejo que decía, no, ¿cómo vamos a hacer un ajuste con 50% de pobreza? Es al revés. O sea, cuanto vos más desajuste tengas, más vas a tener que emitir, más vas a tener inflación, más vas a tener pobreza. Entonces, hay un error conceptual grave, me parece, en el diagnóstico del gobierno, en cómo enfoca el tema. Y pasar a un 50% de inflación es el de régimen ya ascendente, con inflación reprimida, porque tenés tarifas atrasadas, precios congelados ahora, dólar atrasándose este año. Bueno, entonces la inercial es más alta, ¿no? Hernán, ¿cómo estás? Jessica Bossi soy. Por supuesto que las decisiones de gobierno las tiene que tomar justamente el gobierno, pero con esta papa caliente, ¿vos qué harías si te tocara asumir ahora, concretamente? Y a vos te tocó un momento bastante complicado sobre el final del gobierno de Macri. ¿Qué harías ahora? Bueno, mostrar un plan, una trayectoria fiscal, cómo lo voy a financiar, cuánto voy a tener que emitir, cuánto voy a tener que financiar con crédito, cómo voy a hacer para bajar el agujero fiscal, no mentir, no echarle la culpa a los demás. Tengo que tener un plan, pero no por el Fondo Monetario, Jessica. ¿Un plan de shock o de gradualismo? ¿Vuelve la discusión o no? Mira, un plan creíble. Obviamente que cuanto más alta la inflación, menos gradualismo podés hacer. No es lo mismo una inflación de 25, 28, como era en 2015, que una de 50 como es hoy, como una de 70 que puede ser el año que viene. No es lo mismo, porque obviamente la fiebre, después de un nivel, te produce espasmo, no sé cómo se llama. Entonces, espasmo no me acuerdo, pero convulsiones. Eso. Entonces, no, obviamente, cuanto más alta, menos gradualismo podés hacer. Pero nosotros tenemos inflación en 50, pobreza en 40, brecha cambiaria en 90. No es por el fondo, por los argentinos tenemos que hacer ese programa. Y te voy a decir una cosa más, Jessica. El gobierno lo hizo en un momento. El año pasado, cuando la brecha se le fue a 130, se asustó, volanteó a la derecha, dejó de chamullar, moderó el gasto, fue austero. Ser austero es una obligación para los administradores públicos, porque se maneja guita de tercero, no propia. Ahora cuando se milita, no, más Estado, más gasto, pero es una irresponsabilidad, es una obligación, ¿no? Entonces, lo hizo, bajó la emisión y bajó la tensión inflacionaria y la brecha cambiaria a mediados de este año. Hay un rezago siempre, ¿no? Vos sembrás hoy y cosechás dentro de 6 meses en materia inflacionaria. Pero bueno, hay que mostrar ese programa, me parece. ¿Dalpo? Sí, Hernán, a ver,
Yo me vengo rascando la cabeza, o sea, la verdad que hasta el 14 de noviembre no hay nada que uno pueda decir, o sea, las medidas que se van surgiendo son todas una más desopilante que la otra, generalmente tienen menos impacto fiscal del que anuncian, pero digo, hasta el 14 de noviembre van a llegar, o sea, el central frenó la venta de dólares, un poco de control de precios, van a llegar. Después discutimos, digamos, qué es lo que pasa con la elección y qué es lo que pasa con el Congreso. Pero lo que me queda claro es que después tenés que negociar con el fondo, de nuevo, no por el fondo, no podés entrar en atrasos con el fondo, salir de ahí es muy complejo y debería haber algún esquema de cooperación entre el gobierno y la oposición para pensar en un programa después. O sea, el gobierno solo, si el Congreso pierde las mayorías, no lo va a poder hacer. Y ahí la pregunta es, ¿cómo se coordina esa cooperación? Yo entiendo que es el gobierno el que está gobernando y el que tiene que definir el programa, pero ¿cómo ves eso? Digamos, hasta la elección están todos de campaña. ¿Y después de la elección seguimos de campaña para el 2023 o va a haber algo? Idealmente no. Ahora, esa invitación a consensuar no puede ser una emboscada, ¿no? Y tampoco puede ser una foto, para una foto en blanco, sin contenido. Entonces, primera cuestión. Y de acá el 14 de noviembre es el boxeador Grogui que revolea trompadas a ver si invoca una, ¿no? Entonces, piso de ganancias, el plan registrado, o sea, subsidios contratantes de empleadas domésticas, los previajes, en general todo gasto para clases de altos ingresos, en general, ¿no? O sea, regresivos. Lo que hagas en este mes que falta no es irrelevante para lo que sigue. O sea, si vos te gastás los recursos en la primavera, en el verano, en lugar de ser un verano, vas a tener un invierno, no un verano, porque no es irrelevante, Marina, como bien sabes, si vos te fumás los pesos, emitís de más y las reservas en estas semanas, bueno, después tenés menos víveres para el próximo verano. Ahora, consensuar. Primero, ¿con quién? Con un gobierno que tuvo que hacer, para celebrar el Día de la Lealtad, tuvo que hacer 3 actos, ¿no? Entonces, evidentemente no se pueden poner de acuerdo ni para celebrar un día propio del movimiento. Segundo, bueno, a ver, dialoguemos. ¿Un presupuesto? Bueno, ¿sabes por qué no me preguntás por el presupuesto? Porque estamos seguros que es todo lo que no va a pasar el presupuesto. Entonces, vamos a discutir sobre base cierta. No hace falta un llamado al Consejo Económico y Social vacío, que ya se hizo, no invitaron a la oposición y después nadie más se acuerda de lo que se dijo ahí. Una ley de presupuesto realista, que diga de verdad cuál va a ser el agujero, cómo lo vas a financiar, no inventes recursos. El Fondo Monetario hace 18 meses que estamos esperando una negociación con el Fondo Monetario. ¿Qué me van a invitar a que a firmar una hoja en blanco? Entonces, primero tienen que ponerse de acuerdo, hacer una voz, no digo única, pero sí uniforme entre ellos. Segundo, mecanismos institucionales que existen, ¿no? Existen. El primer ámbito es el Congreso. Calabro. La Cunza, Marina Calabro lo saluda, ¿cómo le va? Vuelvo a la idea de plan de estabilización. La primera pregunta es si usted considera que políticamente podría estar en los planes de un gobierno que en reiteradas oportunidades se manifestó contra los planes económicos o programas económicos, esto por un lado, y si en su criterio un plan de estabilización necesariamente implica un salto devaluatorio y de qué calibre. Mira, primero, si no le gustan los planes, la verdad que digan lo que quieran, no importan las palabras, sino lo que hagan. Que le pongan el sustantivo que quieran, plan, programa, no importa, pero un programa consistente. Si el salto devaluatorio es inexorable, no, pero el dólar va a hacer por las malas todo lo que el plan no haga por las buenas. ¿Sí? Entonces, si el plan va a ser gastar, agrandar el agujero y emitir, y va a ser muy difícil la tensión nominal, porque el dólar se está atrasando. El presupuesto del año que viene dice que se va a seguir atrasando. Ya partimos mal. Entonces, va a haber un salto y va a ocurrir todo lo que no se haga de manera ordenada, va a ocurrir de manera desordenada. La verdad que espero que no es inexorable, se puede maniobrar cada vez menos, porque cuando vos, Marina, tensás un elástico, primero, el elástico cada vez se estira un poquito menos, ¿no? Sí. Y además está cada vez más tenso, entonces un momento puede ser un boomerang, un resorte, no un boomerang. Así que, bueno, no es inexorable, pero hay que evitarlo, ¿no?
Me quedé con el dato de inflación o la proyección. Dijiste, al pasar el año que viene puede ser del 70%, casi me da un ataque. Y imagino que muchos de los que estaban escuchando lo mismo. Escuchar esa cifra es muy fuerte. ¿Cuánto tiempo puede llevar? Imaginemos que de repente cambian la receta para combatir la inflación o cambia el gobierno en 2023 o lo que fuera. ¿Cuánto tiempo puede llevar para bajar la inflación estando en estos niveles? Partiendo de estos primero, ¿cuánto va a ser el año que viene? Digo, el razonamiento, primero no sé cuánto va a ser, pero el razonamiento de que este es un piso es, estamos en 50 con un montón de precios importantes pisados, empezando por el dólar, tarifas y ahora 1.600 productos, ¿no? Así que vamos a llegar a ese 50, después cuando eso se relaje, se libere, porque bueno, no podés vivir toda la vida con precios congelados, bueno, a la inercia le vas a sumar esos saltos, ¿no? Así que por eso digo que es un piso, después no sé si es 62, 70 o 74, no lo sé, pero... Está bien, pero es para arriba. Sí. No, ¿cuánto tiempo? ¿Qué es tu pregunta? Bueno, paradójicamente cuanto más alto también es hay más necesidad y demanda social por bajarla, así que por ahí es más fácil bajar una inflación desde 80 que de 25 para hacer un programa consistente a largo plazo, ¿no? Ahora, no es instantáneo, ¿no? Es que vos decidís un viernes un programa antiinflacionario y el lunes se mueven los precios. Hay una inercia, inclusive en planes de estabilización exitosos en ese primer momento. ¿Te acordás cómo fue la convertibilidad? Que es un plan muy rígido, ¿no? De fijación de tipo de cambio. No es lo que propongo para ahora, pero tuvo una inflación inercial el primer año, si no recuerdo mal, como de un 40%. Así que vos no podés frenar un auto que viene a 200 kilómetros por hora en 100 metros. Hernán, si el llamado a un acuerdo es una trampa, que coincido en gran parte de lo que decís, ¿cómo son los próximos 2 años? ¿Cómo ves vos los próximos 2 años? Los veo muy preocupados porque hay una dificultad económica objetiva, una escasez de recursos. El gobierno se fue metiendo, más allá de las responsabilidades, ¿no? Se fue metiendo, no quiero caer en eso, metiendo en un laberinto del cual le cuesta cada vez más salir. Entonces, ¿a qué me refiero? Y los lunes se acuerda que le faltan dólares, entonces pone un cepo a las importaciones, entonces el martes le suben los precios porque hay menos competencia, entonces pone un control de precios y tarifas, entonces el miércoles, como congeló las tarifas, le falta gas, entonces tiene que importar gas, le faltan más dólares que el lunes. Bueno, y así, y el jueves suspende exportaciones porque le subieron los precios, y así el viernes estamos peor que el lunes. Así hace 2 años, estábamos 1 año y medio. Entonces está en un laberinto que es objetivamente difícil salir, donde las cajas de resonancia más visibles siempre son los precios, la inflación y el dólar, que en este caso, como hay cepo, es la brecha. A eso, Jorge, si la reacción del gobierno va a ser ante una eventual derrota en la legislativa de noviembre, o que se repitan las PASO, no sé, no tengo un pronóstico distinto de eso, ni información. Va a ser la interna a corazón abierto que vimos la semana posterior, donde digamos la interna oficialista se dirimía con renuncias masivas de gabinete o de medio gabinete, y bueno, y esa debilidad política y esa falta de cohesión política es delicado para manejar escasez. Así que te diría, para resumir, que si en los próximos 2 años se va a intentar más de lo mismo, los resultados van a ser menos de lo mismo en materia de bienestar. Lacunza, sí. Levinas te habla, ¿cómo estás? Hola, Gabriel. La pregunta sería, vamos a suponer que se ponen todos de acuerdo, una cosa absolutamente fabulada, pero se ponen todos de acuerdo en llevar adelante un proceso, y ese proceso económico seguramente va a requerir de una fuerza laboral grande para poder poner a la máquina industrial y a la gente a producir. ¿Tenés gente para producir? ¿La gente está capacitada para ser contratada y puesta en los puestos de trabajo? Es decir, porque me pareciera que acá hay un problema que va más allá, no solamente de la parte monetaria y demás, sino que hay un tema profundo cultural que también hace muy difícil restablecer la economía argentina.
Sí, por supuesto. Ahí está el caso que se hizo famoso, pero es bastante generalizado, de la automotriz de Zárate. De Toyota, claro. Toyota, que no conseguía secundario completo con capacidad analítica. Bueno, pero esto es parte también, vos fíjate que la reacción, digamos, ahí el gobierno también se metió en otro laberinto. Su reacción a la pandemia, a la cuarentena, fue nada más doble indemnización y suspensión de despido. Con lo cual, está bien, es un atenuante transitorio, pero mientras tanto tienen que capacitar a la gente para cuando salgamos de la pandemia sean susceptibles de ser contratadas. Y acá hay también, de nuevo, en el debate público argentino, un montón de hipocresía, ¿no? No queremos tocar, tenemos un problema de empleo, que es el principal problema de la Argentina, no de este año, sino de los últimos 10, no se crea empleo privado. No queremos tocar nada. ¿Sabes? De la fuerza de trabajo, solamente el 28% está contratada bajo la ley de contrato de trabajo del sistema privado. O sea, hay un 72% de argentinos que vive otra realidad laboral que estamos discutiendo de una burbuja. La clave me la dio mi odontólogo la semana pasada. Le pregunté, ¿y la recepcionista que estaba en la puerta? No, ¿sabes qué? Un empleado en juicio. Tenemos 300.000 juicios, ¿no? Sin sentencia. Y es un drama, lo dijo hoy un periodista oficialista también que enfrentó ese problema. No podemos tener un régimen laboral que es rígido para entrar, caro para sostener, conflictivo para salir. Bueno, la hipocresía de defender de presuntos derechos virtuales de trabajadores que cada vez son menos, ¿no? Entonces, no juguemos más al Antón Pirulero, ahí que cada cual tiene su juego, qué barbaridad, pero lo mío no me lo toquen, ¿no? En ningún ámbito. En el laboral, los sindicatos, en el federalismo, los gobernadores, los intendentes. No podemos reconstruir una Argentina donde jugamos al Antón Pirulero, ¿no? Y el plano laboral es uno de los más dramáticos. Un abrazo, Hernán, gracias por la comunicación. Hernán Lacunce, señores, quien hablaba, economista. Son las